vamos nosotros a la lección número 2 de esta semana en Historia de México 1. Espero que tengan muy bonito día y que todos sus familiares se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lección número 2. El tema, algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista. Aquí observamos nosotros lo que comentábamos en la lección pasada, las subáreas de Mesoamérica. Ya habíamos comentado que América se dividía en tres grandes superáreas culturales, que era Arioamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Pero a su vez también Mesoamérica se conformaba de 6 subáreas, que viene siendo la región maya, oaxaqueña, la del Golfo de México, el centro de México, occidente de México y el norte de México. Ahorita vamos a ver nosotros qué reinos indígenas y en vísperas de la conquista se encontraban en estas regiones. Vamos a continuar. Okay. El primero que vamos a ver nosotros ahorita es el norte de México. El norte de México, como estamos viendo que es antes de la conquista de los españoles, en vísperas de la conquista de los españoles, vamos a ver y vamos a hablar del periodo posclásico. Ya habíamos hablado que en la historia prehispánica se dividía en tres periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Y ya habíamos visto que estos a su vez se dividían en el preclásico temprano, medio y tardío, el clásico temprano y tardío y el posclásico temprano y tardío. El norte de México su principal desarrollo lo tuvo en el periodo posclásico temprano. La región norte comenzó a ser abandonada debido a las situaciones climatológicas que se encontraban en la región. Por ser precisamente el norte de México, el clima no era muy favorecedor para el cultivo de alimentos, pero tampoco para la cría de animales. Esto obligó que los cultivos agrícolas de algunos cazadores y recolectores que habitaban esa zona migraran hacia el sur. Precisamente estas personas que migraban del norte hacia el sur se les conocía como chichimecas. A esos grupos habitaban en esa región y conforme penetraron a Mesoamérica se fueron mezclando con los demás grupos y se fueron creando otras culturas durante el periodo posclásico temprano. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las culturas, de la cultura que se desarrolló, que fueron los chichimecas: el tipo de vestimenta, el tipo de armas, el tipo de pintura que reflejaban ahora sí que el estatus que ellos adquirían en su cultura. Dentro de occidente de México vemos que el desarrollo se da en el posclásico tardío. Estaba poblado por ser de occidente, estaba poblado en la mayoría por aldeas dedicadas a la agricultura y pescadores, agrupados alrededor de pequeños centros urbanos. Contaban con realmente una arquitectura monumental y también realizaban mucho el juego de pelota. Recordemos que el juego de pelota fue el que empezó desde la civilización madre, de la civilización de Lule, es decir, la cultura olmeca, pero la mayoría de las civilizaciones la realizaron, nada más con ciertas variantes. Se incorporó la tecnología del bronce, esto ayudando a hacer herramientas no solamente ornamentales, es decir, no solamente de adornos, sino también para herramientas de caza, para labranza, para la talla de madera, etc. Cerca de 1325, la civilización que más destacó en el occidente de México fue la purépecha. Lograron unificar los centros urbanos alrededor de lo que viene siendo el lago de Pátzcuaro. Desde ahí, poco a poco se incrementaron su poderío en la región, lo que les permitió expandir su influencia sobre territorios más allá del núcleo del lago. Dentro de las civilizaciones, ya vimos nosotros de occidente de México, la principal civilización que se desarrolló viene siendo la purépecha, pero esta civilización en su mayoría se dedicaban lo que viene siendo a la agricultura, recolectores también de alimentos y algunos de caza. Algunas herramientas también que en las herramientas de la tecnología del bronce ayudó fueron herramientas como aquí vemos el cincel, el hacha, la placa, el anzuelo para pesca, etc. Otra de las subáreas que vamos a ver ahorita es la de Oaxaca. Esta se desarrolló en el posclásico, es decir, entre el posclásico temprano y el posclásico tardío. Una organización fragmentada en ciudades independientes controlada por pequeñas regiones bien delimitadas. Estaban divididas de acuerdo a la actividad que realizaban.
mantuvieron relativa paz por las alianzas matrimoniales, es decir, por las diferentes tribus, los hijos los casaban para no tener que pelear por territorio y compartían territorio, compartían costumbres, etc. Conforme el imperio mexica fue penetrando en la región, fue controlando las ciudades mexica y la zapoteca. Muy pocos lograron resistirse a estas invasiones del imperio mexica. Recordemos que el imperio mexica es uno de los imperios más poderosos que tuvo en las civilizaciones prehispánicas. Más sin embargo, sí hubo regiones que sí lograron no ser conquistadas por el imperio mexica, como cuáles, lo que es Tutepec, que viene siendo una ciudad, que era una ciudad mixteca, y lo que es Tehuantepec, que vendría siendo un estado zapoteca. Estas lograron mantenerse independientes. Debido a las incursiones, es decir, a las veces que los trataron de conquistar los mexicas, los mixtecos y zapotecos tuvieron que retirarse a los valles de Oaxaca, donde se convivieron durante todo el periodo posclásico. Aquí los historiadores no tienen a ciencia cierta bien si fue de manera pacífica la convivencia o simplemente unos dominaban a otros. Esta es una imagen de precisamente cómo eran las uniones, o sea, refleja esta pintura las uniones matrimoniales entre las distintas tribus. Aquí representamos al grupo, las civilizaciones mixtecas, que es la agricultura, algunas imágenes, sus dioses principales, y también a la cultura zapoteca, que se representaba mucho por tallar piedra para esculpir sus deidades o sus dioses. La actividad, a continuación, la actividad que vamos a realizar viene siendo la actividad número 2. Aquí observa el video o lee bien el libro de la página 157, 161 y 162 para que logres identificar las subáreas de Mesoamérica. Ya vimos que son 6, pero ahorita en esta primera parte de la lección solamente vamos a ver 3. El periodo en el que se desarrolló cada una, ya vimos que fueron, por ejemplo, el periodo posclásico, posclásico temprano, posclásico tardío, y las culturas y las características, y así como también las culturas que se desarrollaron. Esta actividad se va a realizar en una hoja de máquina, debe incluir el tema, que ya nosotros aquí vemos que el tema es algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista. El aprendizaje esperado identifica algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista, reconoce la existencia de una relación entre la política, la guerra y la religión. Asimismo también debe tener el grado y el grupo, el subtema, algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista, el nombre del alumno, el grado, el grupo, la fecha del día de hoy, que viene siendo 21 de abril del 2020, y el siguiente cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, el norte de México vamos a ponerle el periodo en el que estaba, si era posclásico, clásico, clásico temprano, clásico tardío, características, mínimo 3 características que distingan a la subárea mesoamericana y qué culturas se desarrollaron ahí. Lo mismo con Occidente de México, el periodo, características y cultura, y Oaxaca, periodo, características y qué culturas se desarrollaron. Esa viene siendo la actividad del día de hoy. Se va a hacer una hoja de máquina, se va a ir llenando. En esta parte vamos a hacer nada más tres subáreas. En la próxima lección vamos a hacer las otras 3 subáreas. La hora máxima para entregar el trabajo va a ser a la 1:30. Le van a tomar fotografía y me lo van a enviar de manera individual por WhatsApp o por cualquier otro medio que ustedes puedan. De mi parte eso es todo. Que tengan una linda tarde y nos vemos mañana con la lección número 3.